Listo, entonces buenos días a todos. El día de hoy pues vamos a hacer la reunión de revisión de tema. Hoy vamos a hablar de prácticamente muerte encefálica, el abordaje pues diagnóstico, que es importantísimo para nosotros aquí en Cuidado Intensivo cuando se defina pues el concepto de muerte encefálica y hablar de unos conceptos muy específicos de los cuidados del donante cadavérico, porque pues después de que hagamos el diagnóstico y establecimiento de una muerte encefálica tenemos que saber que debemos continuar con una serie de cuidados especiales con el objetivo pues de mantener la perfusión de esos órganos que potencialmente van a ser donados, ¿sí? No podemos como desentendernos tanto del tema en ese momento. Bueno, básicamente, perdón, ya. Básicamente, hablar de que cuando uno habla de la muerte, pues puede haber muchas discrepancias, hay muchas diferencias en cuanto al concepto desde la parte cultural, filosófica y religiosa, pero pues para esta presentación nos vamos a enfocar exclusivamente en el concepto biológico. Ahora, ¿por qué es importante establecer los criterios de muerte encefálica? Pues porque van de la mano con la posibilidad de donación de órganos y como ustedes saben, desde los años 70 y 80 venimos en un auge y una subida cada vez más llamativa sobre la cantidad de trasplantes que se vienen haciendo a nivel mundial. Y lo importante de trasplantar órganos es que está demostrado que un trasplante mejora mucho el pronóstico de cualquier paciente con una enfermedad crónica que pues se beneficie del trasplante. Entonces ahí podemos ver que los trasplantes de órganos disminuyen las comorbilidades de los enfermos, mejoran muchísimo las discapacidades que pueden tener estos enfermos, inclusive incrementan los años de vida productivo de cualquier paciente al que se le hace un trasplante de cualquier órgano o cualquier tejido. Principalmente donde más se ha visto un perfil costo efectivo útil es en los pacientes de trasplante, pues obviamente renal, porque para los sistemas de salud es mucho más económico comparativamente hacer un trasplante renal y tener a un paciente en controles que tener a un paciente en terapia dialítica. Y lo mismo pasa obviamente con el paciente de trasplante cardíaco. Eh, todos sabemos que las asistencias mecánicas extracorpóreas que se utilizan sobre todo en otros países, como los HeartMate y demás, pues son dispositivos que pueden alcanzar costos que superan el $1.000.000. Entonces es mucho más económico y costo efectivo hacerle un trasplante cardíaco a un paciente que tenerlos con un dispositivo de estos de asistencia ventricular de nueva generación. Ya para hablar pues de definiciones, esto es algo que se viene completando poco a poco desde hace más de 3 o 4 siglos. Es difícil establecer como una definición que cubra todas las posibilidades biológicas, religiosas, culturales o filosóficas, pero pues hablando de un concepto enteramente funcional y fisiológico, pues ya tenemos una definición mucho más acertada que se viene aplicando de 2014. Entender que desde el siglo XVIII, como pueden ver, se decía que el paciente fallecía cuando hacía la última expiración. Ese era el concepto que definía el fallecimiento de una persona. Ya después, hacia el siglo XIX, pues se fueron dando cuenta de que no era solo la respiración, sino a medida que fueron avanzando, pues se dieron cuenta de una unidad que es la unidad cardiorrespiratoria cerebral, y que era obligatorio que los tres funcionaran bien para tener un adecuado funcionamiento y pues para que no, la falla en uno de estos tres mecanismos usualmente iba a afectar catastróficamente a los otros dos, fuera el componente encefálico, respiratorio, cardiovascular, y finalmente pues produciría el daño y ese mal funcionamiento terminaría pues en la muerte de los pacientes. Eso ya fue bueno, en el siglo XIX cambiaron de concepto y ya no era la respiración la que definía el fallecimiento, sino era la falta del latido cardíaco. Y ya, pues en nuestro siglo, hacia 1960, que es como van a ver que empiezan a aparecer muchas definiciones y muchos criterios, pues se van a dar cuenta de esa dependencia entre la función cardíaca, respiratoria y encefálica. Por eso hacia el 68 aparecen esto que se llama los criterios de Harvard de muerte cerebral, que básicamente eran unos criterios bastante clínicos, pero muy hechos a la medida de cada observador. No había una guía que seguir. Entonces, pues le decían falta de receptividad y respuesta, pero pues no ponían un valor objetivo. O apnea, el paciente tiene que estar en apnea, pero ¿cómo se iba a medir la apnea? ¿Qué técnicas utilizaban de la apnea? Nada de eso estaba perfectamente normado.
Lo importante de los criterios de Harvard es que ellos en el 68 introdujeron el uso del electroencefalograma como una herramienta adicional o como un apoyo adicional al diagnóstico de la muerte encefálica. Ya después, hacia el 71, aparecen estos que son los criterios de Minnesota, y en este, pues afortunadamente ya se hace un consenso un poco más objetivo, donde dicen, sí, claro, tengo que tener un paciente con ausencia de movimientos espontáneos, con apnea, pero tengo que tener ausencia de reflejos del tronco, porque antes cada quien hacía los reflejos que quería y con uno o dos decían, ya, aquí no hay, acá hay muerte encefálica. Entonces aquí ya empezaron pues a hacer un consenso y decir, no, debemos revisar toda la parte pupilar, corneal, cilioespinal, oculoestibular, óculocefálico, nauseoso, o sea, ya se empezó a hacer como en un orden adecuado. ¿Qué llama la atención? Que en este criterio se enfocaron exclusivamente en lo clínico y, por ejemplo, ya empezaron a decir, no es necesario tener electroencefalograma para hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Sonaría muy raro, pero en realidad es verdad. Hoy en día nosotros no necesitamos un electroencefalograma para hacer ese diagnóstico, ¿no? Y los británicos pues volvieron a organizar los criterios en el 76, siguieron con la parte clínica como prioridad, ya empezaron a utilizar una cosa muy importante y es que introdujeron criterios de exclusión o diagnósticos diferenciales de muerte encefálica. Entonces aquí ya podemos ver que empezaron a hablar de, oiga, tenga en cuenta que su paciente puede tener situaciones que simulan muerte encefálica, pueden tener hipotermia, intoxicaciones, estados metabólicos alterados, sobre todo electrolíticos o de uremia. Entonces introdujeron como esa pequeña cuestión de decirle al médico, evalúe diagnósticos diferenciales antes de casarse con que ya tiene una muerte encefálica. Y me llamó mucho la atención que los británicos en ese momento decían, no es necesario en la consulta a ninguna neurociencia para hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Sencillamente el médico tratante, cualquiera que fuera la especialidad, podía hacer su diagnóstico de muerte encefálica. Afortunadamente, pues ya hoy en día no es así. Y ya los nuevos y los más recientes desde el 81 son los americanos, son los que aplicamos hoy en día. Estos fueron los primeros que salieron que, como pueden ver, ya se parecen más a lo que hacemos hoy en día para diagnosticar muerte encefálica, donde ya nos hicieron pues unos criterios claros de cuál es una cese de las funciones encefálicas, un cese de las funciones del tronco, criterios de irreversibilidad, condiciones especiales que excluían los diagnósticos. Se organizó mucho mejor desde el 81. Y pues así dentro de la historia de esto, recordemos que aquí en Colombia desde 1990 pues ya tenemos normatividades muy claras en cuanto al derecho a morir dignamente. En el 2015 se introdujo la ley que regula las cuestiones de la eutanasia y esta ley, que es la 1805, que fue organizada pues el 4 de agosto de 2016, es la ley que hace la regulación de obligatoriedad de la donación de órganos, ¿no? Entonces, tenerla en cuenta porque ya está normado cómo es el proceso de donación de órganos y dentro de esa normativa viene el proceso de diagnóstico de muerte encefálica. Y pues entender que ya legalmente todos somos donantes, a menos de que lo hayamos escrito o hayamos hecho la aclaración en la página del Instituto Nacional de Salud, donde uno puede decir si quiero ser donante o si quiero dejar una voluntad anticipada. Entonces, este es el último consenso que sacaron para definir la muerte encefálica en 2014 y básicamente se dice que es la pérdida permanente. Aquí aclaran mucho y repiten mucho la palabra permanente. Bueno, la muerte es la pérdida permanente de la capacidad de conciencia, por un lado, la pérdida permanente de todas las funciones del tronco encefálico y va a ser secundario al cese permanente, nuevamente, de la circulación cerebral producto de un daño catastrófico. Se va a perder toda la funcionalidad cerebral y lo más importante, nuevamente aclaro, es que ese daño o esa pérdida de la función va a ser permanente, no se va a poder reanudar ni espontáneamente ni por intervenciones de los equipos médicos. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la palabra permanente sale casi 4 veces en solo ese párrafo de la definición que nos dieron en el 2014. Ahora, entender que cuando un paciente nos hace una parada cardiorrespiratoria puede tener varios contextos. Esta es como la tabla tradicional de lo que son los eventos fisiológicos después de una parada cardiorrespiratoria. Como pueden ver, tenemos una parada cardiorrespiratoria tipo A, que en realidad no se llama parada cardiorrespiratoria, sino se llama fallecimiento, y son pacientes a los que no se les va a hacer maniobras de reanimación, en los que el fallecimiento es esperado, usualmente pacientes que tienen disentimiento o protocolo de fin de vida, y pues ellos como que no entran mucho en esa definición. El tipo B es ese paciente que sí hace una parada cardiorrespiratoria usualmente no esperada, y ahí pueden ver cómo va a seguir
cómo va a haber una serie de eventos biológicos que van a llevar finalmente a la muerte encefálica. Entonces el paciente va a hacer una parada cardiorrespiratoria en un tiempo C1, en un tiempo C2 va a ser la parada cardiorrespiratoria, pero puede o hay posibilidad de que se reasuman esos eventos de respiración y circulación de forma espontánea. Y en el evento C3 es ese paciente que hace una parada cardiorrespiratoria y que no va a tener ninguna posibilidad de resumir o de reiniciar la respiración o la circulación, a menos de que como médico hagamos algún tipo de intervención. Sea cual sea de los tres, si no se hace un adecuado tratamiento ni nada, pues va a terminar en un fallecimiento y una muerte encefálica. Ahora, en cuanto a los estados de alteración, en cuanto a los síndromes de alteración del estado de conciencia en cuadro intensivo, pues lo primero que vamos a tener siempre va a ser el coma. Recordemos que la coma está definido como un estado de inconsciencia completa en el cual el paciente no va a tener apertura ocular ni respuesta a ningún estímulo externo. Ese coma puede tener tres formas de avanzar o de modificarse en el tiempo. El coma se puede recuperar perfectamente, eso lo sabemos. El coma puede avanzar a un estado vegetativo, que es un estado de inconsciencia completa, pero que el paciente tiene algunos eventos de apertura ocular o de periodos de vigilia y sueño, pero sigue estando en estado de coma o en estado de inconsciencia. Y si ese estado vegetativo se prolonga más de 30 días, ya hablamos de un estado vegetativo persistente. El otro, pues ya sería el síndrome de enclaustramiento, donde tenemos todas las características de un coma, pero el paciente en realidad no está inconsciente, sino que tiene algún patrón de conciencia interno, pero no tiene maneras, debido al daño neurológico que haya tenido, de tener un contexto o una conexión con el medio. Y finalmente la tercera forma es que el paciente avance pues, a un estado de muerte encefálica, que lo va a definir es ese estado de inconsciencia completa, pero con compromiso de las funciones del tronco. Epidemiológicamente, pues a nivel mundial y en Colombia, las causas más comunes de muerte encefálica siguen siendo el accidente cerebrovascular, isquémico hemorrágico, los eventos de anoxia o hipoxia cerebral y en segundo lugar, los eventos de trauma encefálico severo, sobre todo patrocinados por los accidentes de tránsito, principalmente motociclista, peatón y ciclista, que son los tres que más usualmente suelen producir traumas encefálicos severos y que llevan pues a lesiones catastróficas del sistema nervioso central y finalmente muerte encefálica. Otras causas, pues las infecciones del sistema nervioso central son menos frecuentes, los eventos de intoxicación y sobredosis, la parte de neoplasias intracraneales y ya mucho más raro, con 3.6%, los desórdenes metabólicos. Principalmente hablan de la hipoglicemia y de los desórdenes electrolíticos, dentro de esos la hiponatremia como el más común productor de eventos de muerte encefálica. En Colombia recordemos que ya está reglamentado, no en Colombia, a nivel mundial, está reglamentado y hay leyes que regulan cómo se va a hacer el diagnóstico de muerte encefálica y de protocolo de donación. La verdad, este fue el último que encontré, que es la 2493 de 2004, donde le aclaran a uno todos los términos, toda la terminología y cómo debe hacerse el proceso de muerte encefálica, siguiendo la normativa arreglada por el Ministerio de Salud. Entonces, como les digo, esto ya no se hace como en los 60, que cada quien hacía el diagnóstico según sus parámetros, sino que está normado y se debe hacer así, porque esto pues es un proceso médico-legal a largo plazo. Entonces, la legislación colombiana se guía por las determinaciones clínicas que hace el grupo de neurología de llama, donde le dicen, bueno, si usted va a hacer un diagnóstico de muerte encefálica, tiene que tener una serie de condiciones que cumplir. Lo primero es que el examen se debe realizar por pares, o sea, por dos médicos. Uno debe ser el médico tratante, usualmente cuidado intensivo, el otro debe ser un especialista en neurociencias. Tradicionalmente se recomienda que lo hagan en pareja, primero uno y después el otro, teniendo como espectador al médico, pues a la pareja con la que lo está haciendo. Eso pues usualmente hay que coordinarlo muy bien con los neurólogos o neurocirujanos para que se haga pues de acuerdo a la norma. Y en este caso el diagnóstico clínico de la muerte encefálica, que es completamente clínico, me puedo apoyar de pruebas para clínicas e imágenes, pero eso es un apoyo, el diagnóstico va a ser 100% clínico, pues va a tener dos componentes, un examen neurológico y un test de apnea. En el examen neurológico voy a hacer una evaluación completa de reflejos de tallo para evaluar y demostrar que no hay ninguna respuesta atribuible al tronco, que no hay ninguna respuesta atribuible a la corteza cerebral y finalmente demostrar que mi paciente está en coma y que no hay ninguna respuesta a estímulos externos. Para eso tengo que cumplir estas condiciones y es que el paciente debe tener un historial compatible con un daño cerebral traumático, anóxico o metabólico. O sea, la historia clínica de la enfermedad que lo llevó al cuadro intensivo y que lo llevó
daño cerebral debe ser coherente. Si no, no tendría ninguna lógica decir es que este paciente es una falla, hizo, llegó por X o Y motivo y ahora está en una muerte encefálica. Tiene que haber concordancia y coherencia entre la historia de la enfermedad y la muerte encefálica. La progresión de ese daño neurológico debe ser congruente con el deterioro neurológico. El paciente para hacer estas pruebas, ahorita hablamos del test de apnea, pero para la evaluación clínica también debe estar hemodinámicamente estable. No importa si tiene soporte ventilatorio o vasopresor inotrópico, debe tener ausencia de sedaciones, haber demostrado que no tiene ningún efecto tóxico, ni químico, ni medicamentoso, y obviamente no, no debo haberlo tenido con ningún tipo de sedación, ni tampoco de bloqueadores neuromusculares. Ahora, el examen se debe hacer de acuerdo a un orden adecuado, que es primero empezando con los reflejos, primero pues evalúo el estado de conciencia y demuestro que mi paciente no tiene respuesta a los estímulos ni al coma y está en coma. Segundo, empiezo con los reflejos pupilares, es un test fácil que ya todos sabemos cómo se hace, que pues es la evaluación de la respuesta pupilar que tradicionalmente la hacemos con un estímulo de fotoiluminación, pero las guías dicen que si tengo un pupilómetro, es el aparato que debo utilizar para hacer este examen. Eso ya lo evaluamos en la evaluación o en la revisión de tema de neuromonitoreo. Y ya pueden ver que hay artículos recientes, esto es del 23 de junio del año pasado, donde se demuestra que el pupilómetro es un excelente medio para hacer diagnóstico de muerte encefálica, más que la linterna y demás. Porque la linterna y todo eso, como vimos en la charla pasada, pues es muy interobservador dependiente, ¿no? El pupilómetro pues le da una medida objetiva. Lo ideal es que haya ausencia bilateral y contralateral de la respuesta pupilar, respuestas que deben estar fijas, de tamaño intermedio, y esto es importante, usualmente entre 4 y máximo 6 milímetros en ambos ojos. Consideraciones importantes. Uno, pues si mi paciente tiene pupilas mióticas, eso es incongruente con una muerte encefálica y tengo que hacer diagnósticos diferenciales. Principalmente el diagnóstico diferencial de un paciente en coma con miosis es o una intoxicación, efecto tóxico medicamentoso o alguna otra cosa, o que mi paciente está con un clausuramiento, ¿listo? Y lo otro, pues tengo que tener cuidado con los pacientes que están anisocóricos cuando hay traumas craneoencefálicos severos, tengo que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen trauma corneal o que han hecho cirugías de córnea previamente porque me alteran la respuesta pupilar durante la evaluación y obviamente pues aquellos que tienen, por ejemplo, anoftalmia o que han tenido traumatismos oculares severos durante el contexto de la cuestión que los llevó a la muerte encefálica. Segundo, pues debo hacer la evaluación de los reflejos tanto oculocefálicos como oculovestibulares. La prueba oculocefálica pues es muy simple, tengo que rotar la cabeza del paciente en un eje horizontal. Hablan ellos bruscamente, pero no definen cómo voy a hacer eso es muy subjetivo, y moverla hacia ambos lados. Lo que yo debo esperar para el diagnóstico de muerte encefálica es que no hay ningún tipo de movimiento de los ojos en relación con el movimiento de la cabeza. Es importante entender que es movimiento horizontal, los movimientos verticales son opcionales y no están normados para hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Ahora, debo tener consideraciones especiales en estos pacientes, por ejemplo, la integridad de la columna cervical antes de hacer esta prueba. Si es un paciente con politrauma, con compromiso de columna cervical, no le puedo hacer oculocefálicos. En dicho caso, si está contraindicado el oculocefálico, puedo hacer exclusivamente el oculovestibular. O sea, el oculovestibular puede reemplazar al oculocefálico si está contraindicado, pero lo ideal es hacerlos ambos, ¿no? El óculo vestibular, pues todos lo hemos conocido. En este caso, antes de hacerlo, tengo que hacer una evaluación del canal auditivo externo, que esté íntegro, que la membrana esté íntegra, que el paciente no tenga sangrados a nivel de conducto auditivo externo o signos de sangrado a nivel de oído medio, porque entonces la prueba no se va a poder realizar. Y básicamente lo que vamos a hacer es elevar la cabecera del paciente a 30 grados, porque el objetivo es que los canales circulares horizontales estén en la posición correcta. Debo irrigar con 30 mililitros de agua helada, no definen temperatura de agua helada, pero agua fría. Entonces son 30 mililitros durante 60 segundos en ese oído y luego hacer la evaluación de si hubo o no movimientos oculares. Para que haya un diagnóstico de muerte encefálica debe haber ausencia completa de movimientos extraoculares al estímulo con el líquido frío. Se debe hacer en ambos oídos con una diferencia de 5 minutos. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque la idea es que la temperatura de la endolinfa pues se equilibre en ambos oídos y la prueba sea más confiable. Básicamente no debe haber respuesta de ningún tipo. No,
pues digamos que antes se hablaba mucho que si mira a la izquierda, a la derecha, la lesión está en tal hemisferio, pues en este caso no nos importa porque lo que queremos es demostrar que no hay respuesta, ¿listo? Obviamente hay contraindicaciones para hacer eso, como les dije, todo lo que comprometa la integralidad del canal auditivo o la membrana timpánica, sobre todo las fracturas de base de cráneo y del hueso temporal, pues obviamente me contraindican hacer una prueba con líquidos fríos de la parte oculovestibular, ¿listo? Siguiente, pues el reflejo corneal, más fácil de hacer. La prueba pues consiste en tocar la córnea de ambos ojos, los dos ojos, con un hisopo de algodón. La idea es ver si el paciente hace algún tipo de respuesta a nivel de movimientos de párpados. Si no hay respuesta, pues se puede considerar de que pues está en cuadro de muerte encefálica. Debo tener cuidado, la prueba se debe hacer con cuidado, no debo hacerlo muy fuerte porque acuérdense que estamos hablando de la córnea y es un tejido potencialmente donante, ¿no? Ya si el paciente tiene un trasplante corneal previo, pues no debo hacerlo. O si tiene un trauma craneoencefálico severo que no me permite realizarlo, pues tampoco se debe hacer. Ahora, en cuanto a la respuesta motora, se va a basar en 4 puntos. Tengo que hacer presión profunda de los puntos a nivel de los cóndilos de las articulaciones temporomandibulares, de las muescas supraorbitales bilaterales y de la muesca external y de las 4 extremidades, tanto proximal como distalmente. ¿Qué voy a buscar? Pues si hay o no hay respuesta a nivel de fasciculaciones faciales o a nivel de las 4 extremidades. Y pues el reflejo nauseoso o el reflejo de arcada, lo que tengo que hacer es estimular la pared faríngea posterior de forma bilateral con un depresor lingual y mirar si hay algún tipo de respuesta. Si está intubado, lo hago con un catéter de succión. Y el reflejo de la tos, pues tengo que hacerlo, usualmente son pacientes que están intubados y tengo que estimular la pared traqueobronquial con una sonda de succión, ojalá hacia el nivel de la carina. Si el paciente no tiene respuesta, pues esto se va a hacer considerable con una muerte encefálica. Una vez he hecho toda esta evaluación de todos estos reflejos del tronco, puedo pasar a la segunda parte de la evaluación clínica, que es el test de apnea. Siempre hago primero lo clínico y después el test de apnea, porque el test de apnea está demostrado que genera hipertensión endocraniana, o bueno, elevación de la presión endocraniana. Entonces, pues me puede falsear los resultados del examen clínico si lo hago después. Este es el artículo de 1989 donde se publicaron los resultados que finalmente llevaron a que el test de apnea fue aceptado globalmente como una prueba de evaluación de muerte encefálica. Y ahí pueden ver cómo hay una correlación entre la presión parcial de dióxido de carbono y el volumen minuto respiratorio. Es una correlación directa de las dos. Y se observa claramente cómo en la fase lineal de este gráfico, un aumento de la presión arterial de CO2 de 10 mililitros, de 10 milímetros de mercurio, va a corresponder con un aumento del volumen minuto respiratorio en hasta 30 litros por minuto. Entonces, como son tan codependientes, se demostró que es una excelente prueba para demostrar si hay o no hay estímulo respiratorio en el paciente. La prueba, pues creo que muchos y todos la hemos hecho y los que no la han hecho, pues en realidad es relativamente fácil, pero debe cumplirse adecuadamente los pasos. Lo primero es que el paciente tiene que estar estable, ¿no? Presión arterial sistólica al menos de 100, presión arterial media de 60. No puede tener hipotermia, la temperatura mínima de 36 grados. Tengo que hacer una preoxigenación del paciente con oxígeno al 100% durante 10 minutos. La última guía dice que inclusive puedo aplicarle al paciente CPAP, o sea, presión con PIPs altas para prevenir todo el desreclutamiento alveolar y tener mejores índices de oxigenación para la prueba. Y el objetivo de la prueba de apnea pues, es llevar el paciente a un pH de menor de 730 o una presión arterial de CO2 de al menos 60 milímetros de mercurio. Tengo que cumplir toda esta parte de la objetivización de los parámetros hemodinámicos para poder realizarlo. Como les dije, pues hay que evaluar, por ejemplo, en el contexto de una lesión de médula espinal cervical muy alta, no se puede realizar la prueba, eso la contraindica. La ventilación por minuto tengo que ajustarla a mi paciente para que esté normocápnico al momento de la prueba, por eso se deben tomar gases pre-prueba y post-prueba. Se debe tener una línea arterial funcional, no se deben hacer por punción en el momento de la prueba, sino que debe tener una línea arterial asegurada, uno para el monitoreo hemodinámico de la prueba y dos para obtener muestras de línea arterial rápido cuando estoy concluyendo la prueba, porque eso es lo que me demuestra si el paciente cumplió o no con los objetivos. Y debo tener muy en cuenta los pacientes que ya son hipercápnicos crónicos, conocer cuál es su CO2 de base, como su CO2 habitual, y el objetivo de esa prueba sería que superara en 20 milímetros de mercurio el CO2 que tiene habitualmente, porque acá hemos tenido pacientes con EPOC que su CO2 de base es 65. Entonces, pues no puedo hacer la prueba midiéndolo a 60, sino que tengo que llevarlos de 65 por lo menos a 85, que sería pues el 20 milímetros por encima de su PCO2
habitual o basal conocido. ¿Cuándo debo abortar la prueba? Pues la inicio, la hago, pero pues si se observan respiraciones espontáneas, debo parar la prueba inmediatamente. Si la presión arterial sistólica baja por debajo de 100 o la media por debajo de 60, si hay desaturación del enfermo por debajo de 85% o si se presenta algún patrón de arritmia inestable. Debo hacer un adecuado cálculo del tiempo final de apnea, no es como algunas guías que dicen son 10 minutos de apnea y punto, sino que debo hacer pues un cálculo adecuado dependiendo del CO2 de mi paciente. Como todos sabemos, un minuto de apnea incrementa aproximadamente 2.5 milímetros de CO2 en sangre. El objetivo pues son 60 milímetros de mercurio, entonces puedo hacer un cálculo que es una regla de 3 simplemente donde digo, por ejemplo, si mi paciente tiene 40 de CO2, lo quiero llevar a 60, el diferencial es 20, 20 dividido 2.5, el tiempo de apnea de ese paciente son 8 minutos, no 10. Porque si este paciente con 8, que debe serle 8 minutos, lo llevo a 10, puede que en esos 2 minutos finales me haga desaturación, arritmias o hipotensión y yo haya falseado mi prueba por haber calculado mal el tiempo. ¿Listo? Ahora, los estudios de imagen, como les digo, básicamente son solamente estudios adicionales. Esto en la normativa no lo contemplan como diagnóstico de muerte encefálica. Pueden ser una ayuda, sobre todo para diferenciales y demás, pero no se utilizan clínicamente para hacer el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es clínico con pruebas clínicas que ya hablamos y test de apnea. Todas estas pruebas que voy a hablar adicionalmente nos ayudan a ser diferenciales, pero no en una historia clínica yo no puedo diagnosticar una muerte encefálica porque tengo un angiotac cerebral. Eso no está legislado así. La tomografía computarizada tradicionalmente nos sirve es la imagen inicial más utilizada en los pacientes, obviamente, pues, con lesiones catastróficas del sistema nervioso central, pero nos sirve sobre todo para revelar la evidencia del daño primario que pues, llevó a ese paciente a muerte encefálica, sobre todo la lesión hipóxica, la lesión isquémica, tanto primaria como secundaria que desarrollan estos pacientes. Hay unos signos que son muy sugestivos de muerte encefálica, sobre todo lo que se llama el signo de reversión o signo de cerebelo blanco, como lo pueden ver en la imagen, donde se invierten pues las tonalidades entre cerebro y cerebelo, y otro signo que es muy característico, que se llama el signo de la hemorragia pseudosubaracnoidea, que es este que van a ver aquí, y se caracteriza sobre todo por la gran congestión venosa que va a tener este paciente debido a la falta de flujo intracerebral y cómo el sistema venoso pues se llena de toda la parte vascular y da esa imagen como de pseudos hemorragia subaracnoidea, ¿listo? El angiotac cerebral, pues sí se utiliza mucho debido a que es un estudio ampliamente disponible, mínimamente invasivo y en teoría es rápido y relativamente fácil de hacer en un paciente que está en estado crítico por insoportado. Hay unos criterios claros que se deben cumplir, sobre todo la ausencia de opacificación de las arterias vertebrovacilares, debe haber ausencia de opacificación de las carótidas internas, sobre todo a nivel del segmento supraclinoideo, y debe haber ausencia de opacificación de las venas profundas, o sea, lo que nos demuestra tanto que todo el sistema arteriovenoso está completamente detenido. Y este es el síntoma, este es como la, la imagen tradicional que vamos a ver, donde vemos que por encima de ese segmento supraclinoideo, pues no hay movimiento del contraste que le estamos aplicando al paciente. Hay diferentes escalas, la más utilizada es la escala de 10 puntos, porque tiene una sensibilidad del 96% para hacer diagnóstico de muerte encefálica. Son 10 puntos que se deben evaluar donde no debe haber pues, presencia de medio de contraste. Sobre todo hablamos de las arterias postcomunicantes, los segmentos postcomunicantes de las cerebrales anteriores, los segmentos corticales de la cerebral media, los segmentos ambientales de las cerebrales posteriores, la basilar, las venas cerebrales internas y la gran vena cerebral. Ese es el sistema que se debe utilizar cuando hay un angiotac. Hay otras escuelas, por ejemplo, la escuela de Frampas utiliza solo 4 puntos, pero en realidad la sensibilidad se nos baja al 74%. Entonces el de 10 puntos con 96% es el que debemos utilizar. Y DUPAS es otro que utiliza otro tipo utiliza solamente 4 puntos, y en esos 4 puntos, que son las arterias pericallosas, los segmentos corticales de la cerebral media, las dos venas cerebrales internas y la gran vena cerebral, con esos 4 puntos se puede hacer diagnóstico, pero la sensibilidad se nos baja hasta el 67%. Por lo tanto, pues la más utilizada sería la escala de 10 puntos. Tengo que tener en cuenta con los falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un flujo preservado en el polígono de Willis, pero que clínicamente las pruebas dieron para muerte encefálica. Entonces uno dirá, uy, ¿qué hacemos? ¿No lo podemos declarar como muerte encefálica? No, sí se puede, porque clínicamente todas las pruebas dieron, y recordemos que es un diagnóstico clínico, así tenga este TAC con presencia de contraste en el polígono de Willis. La resonancia es raro que la usemos para hacer diagnóstico de muerte encefálica.
Como les digo, consume más tiempo, no está ampliamente disponible y pues no se puede realizar en pacientes críticamente enfermos. Hay signos muy claros de ausencia de flujo cerebral. Las imágenes que más susceptibilidad o más sensibles son las de T2, donde nos van a mostrar la ausencia de los vacíos de flujo vascular intracraneal. Recordemos que la resonancia se basa pues en el movimiento del flujo y cómo cuando llega la información a la resonancia, pues lo que se ve es un vacío, porque pues está en movimiento los eritrocitos y por lo tanto en la resonancia lo que capta es el vacío de señal. Cuando hay ausencia del vacío de señal, pues quiere decir que hay cero flujo y por lo tanto pues que no hay circulación cerebral. Aquí nos muestran muy bien una imagen ponderada en T2, donde se muestra la pérdida del vacío de señal a nivel de las arterias carótidas internas, que puede ser sugestivo de que hay ausencia de flujo, más no es sugestivo de muerte encefálica. No se hace diagnóstico con resonancia. En las imágenes ponderadas se puede mostrar cómo hay hipointensidades prominentes, sobre todo en las venas medulares profundas. La angioresonancia magnética, pues, es un muy buen examen, pero como les digo, son exámenes que son costosos y difíciles de hacer. Lo bueno de la angioresonancia es que tiene dos signos que son muy característicos y diferenciales o diagnósticos de muerte encefálica. Este es el primero, donde nos muestran una imagen potenciada en T1, donde se ve cómo se amputa de inmediato el flujo de contraste desde las porciones de la carótida interna. Ahí las flechas blancas pueden ver que de ahí para adelante no hay ningún tipo de paso del contraste de galodinio. Y si hay un realce en las flechas azules de todo el contraste alrededor del cuero cabelludo. Eso es un signo muy típico porque pues obviamente se va a ir por la circulación de la carótida externa el medio de contraste y eso pues es un signo de que pues no hay circulación intracerebral. En teoría, la angiografía por sustracción digital es el estándar de oro, el gol estándar para hacer el diagnóstico de la evaluación de flujo cerebral, pero no se puede hacer habitualmente en los pacientes con muerte encefálica porque es invasiva, consume mucho tiempo, requiere que haya una persona pues entrenada en este examen y además que tenemos que aplicar medios de contraste que pueden perjudicar o ser lesión a nivel de los órganos que se van a potencialmente trasplantar, ¿no? A nivel renal. ¿Por qué son tan importantes? Porque pues sí nos va a mostrar específicamente la inyección de ese medio de contraste a nivel del arco aórtico, nos va a mostrar la ausencia completa de flujo o de contraste intracerebral y nos va a mostrar cómo se puede haber circulación a nivel de la carótida externa, pero ningún tipo de contraste a nivel de carótida interna. El Doppler transcranial es un muy buen examen, pero recordemos cuando hablamos en monitorización que es dependiente de la persona que lo realice. Entonces tiene que haber muy buen entrenamiento para hacer evaluación de los flujos. En este caso, el Doppler transcranial para muerte encefálica solo se evalúa a través de dos ventanas, que son las ventanas que nos muestran pues, la parte temporal y occipital, para mirar la cerebral media y las arterias vertebrovacilares. En este caso, la medición transorbital de que hablamos en la clase, en la revisión pasada, no se utiliza porque la vaina del nervio óptico es un excelente subrogado de presión intracraniana, pero no podemos medir flujo con ella. Entonces, por eso van a ver que aquí no hablamos de la medición de la vaina del nervio óptico, sino solamente hablamos de la ventana occipital y la ventana bitemporal, ¿listo? Obviamente es rápido, es fácil de hacer, se puede hacer en la cabecera del paciente, pero es operador dependiente y tengo que tener un muy buen entrenamiento para evaluar. ¿Cómo me va a salir el Doppler de un paciente en muerte encefálica? Es lo que llaman los radiólogos un patrón de ida y vuelta, donde vamos a ver cómo en el registro ultrasonográfico va a ver el pico sistólico, pero seguido de ese pico sistólico vamos a tener una onda diastólica retrógrada. En ese caso, pues es lo que se llama el patrón de ida-vuelta y lo que quiere decir esto es que hay un componente de flujo cero tanto hacia adentro como hacia afuera de la parte cerebral. Como les digo, pues es operador dependiente, pero pues ver este patrón de flujo que vemos ahí, pues quiere decir que hay un flujo reverberante y que el flujo pues no se está moviendo y puede ser indicativo de muerte encefálica si lo complemento pues con mi examen clínico adecuado. Y el SPECT o la gamografía cerebral, pues en teoría, esto es en teoría, es el examen más específico y sensible para diagnosticar muerte encefálica. ¿Por qué? Porque nos va a medir tanto el flujo sanguíneo como el metabolismo cerebral. Desafortunadamente, pues es un examen costoso y que requiere equipos especiales que, pues como por protocolariamente no lo vamos a hacer para hacer este diagnóstico, ¿no? Va a tener dos signos que son típicos y altamente específicos y sensibles de muerte encefálica. Uno se llama el signo del cráneo hueco y el otro se llama, o el signo de la bombilla vacía, y el otro se llama el signo de la nariz caliente, que son estos que les voy a mostrar acá. Aquí podemos ver en la gráfica de arriba, ese es el signo
en la bombilla vacía que llaman algunos, y se puede ver cómo hay ausencia completa tanto de flujo como de metabolismo cerebral, ¿no? Y en la gráfica C, en la primera, podemos ver el signo de la nariz caliente. Pues esto viene de acuerdo a lo que ya hablamos, de cómo todo el flujo se va a mover por la carótida externa y se va a concentrar el radiotrazador a nivel de la nariz. Esos son dos signos que son altamente sugestivos de ausencia de flujo y ausencia de metabolismo cerebral. No es 100% específico en realidad, tiene falsos positivos. Por ejemplo, este es un paciente que mostró captación del radiotrazador, pero en realidad tenía muerte encefálica clínica y lo que tenía era una hipertensión endocraniana por trauma encefálico severo. Ahora, recordemos que cuando el paciente, si ya hacemos el diagnóstico tanto clínico como con apoyo imagenológico, tenemos que saber que esto es un paciente que tenemos que hacerle medidas de cuidado post fallecimiento cerebral, llamémoslo así, porque es un paciente que va a hacer eventos fisiopatológicos que inician con una tormenta catecolinérgica severa, y eso va a ser secundario a la isquemia que va a tener el núcleo vasomotor a nivel vulvar. Entonces, usualmente los pacientes que se les diagnostica muerte encefálica van a debutar con arritmias cardíacas, diabetes insípida, hipotensión sobre todo, y coagulación intravascular diseminada. Pueden hacernos edema pulmonar neurogénico e infartos agudos del miocardio secundario pues a disfunción sistólica. Aquí pues les resumo todos los eventos que tenemos que evitar que se produzcan en ese paciente que va a ser potencialmente donador. Aquí podemos ver que los cambios vasculares van a llevar usualmente a hipotensión e hipoperfusión en el 95% de los pacientes. 90% van a ser diabetes insípida por la caída de la vasopresina. Eh, 80% van a ser crisis hiperglicémicas y crisis de hipotermia, y un 10% debido a esa fuga capilar masiva por la pérdida del tono vasomotor van a ser edema pulmonar. Todo esto, si yo permito que le pase al paciente, bueno, al paciente no, ya al donante, nos va a llevar a falla multiorgánica y se van a comprometer esos órganos que quiero trasplantar. Por eso, pues hay unas claras recomendaciones de cuidado que debo hacerlo. Ahí pueden ver que tengo que hacer determinación de la muerte encefálica, un checklist de muerte encefálica y diagnóstico de muerte encefálica, y después de eso tengo que concentrarme en mantener a mi paciente estable fisiológicamente, tanto a nivel renal, hematológico, endocrino, respiratorio y cardiovascular. Hay unas metas claras que son muy parecidas pues, a las metas del paciente que todavía está vivo, y es que, por ejemplo, tengo que tener un gasto urinario de 1 a 2.5, tengo que tener electrolitos normales. Si mi paciente tiende a hacer hipotensión, tengo que ponerle vasopresores. La idea es que mi paciente no tenga frecuencias cardíacas de 60 a 120, las presiones arteriales medias nunca bajen de 70, y el gasto cardíaco nunca se va, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo nunca se baje del 45%, y el índice cardíaco de 2.5. Esas son las metas que tengo que tener a nivel cardiovascular. A nivel ventilatorio tengo que tenerlo con un volumen corriente de más o menos 6 a 8 mililitros por kilo, y ojalá que la PIB no supere los 10 centímetros de agua para evitar pues impacto hemodinámico a nivel de los órganos. A nivel endocrinológico, pues también tengo que tenerlo con niveles de glucometría entre 120 y 180. Tengo que tenerlo siempre con temperatura por encima de 35. Y tengo que hacer todo un chequeo, tanto electrolítico, si está hiponatrémico, corregir la hiponatrémica, si está hipercalémico, corregirla. Aquí entran a jugar mucho un papel el fósforo, el magnesio y el calcio. Debo tenerlos a todos normales. Y si mi paciente tiene alguna coagulopatía asociada, tengo que hacerle corrección, sea con politransfusiones o con lo que yo necesite para que mantener la perfusión y adecuada funcionalidad de todos los órganos. O sea que prácticamente el paciente posterior al que se le ha declarado muerte encefálica, tengo que mantenerle todos los parámetros de funcionamiento fisiológico objetivos como si todavía estuviera vivo, porque lo que quiero es mantener la perfusión y la microcirculación de los órganos pues a lo máximo para que sean altamente funcionales para los potenciales receptores que van a tener, que van a aceptar esos órganos. Bueno, y pues sí, básicamente quería como hacer esa fue la charla que les tenía para hoy de toda la parte de diagnóstico y demás. Gracias, Juan Carlos. Pues este es un tema para nosotros de vital importancia. Es en la unidad de cuidado intensivo donde generalmente se da la posibilidad del diagnóstico de muerte encefálica y donde debemos tener los criterios absolutamente claros y donde debemos construir el diagnóstico, sobre todo cuando estemos pensando en donación de órganos, como lo plantea Juan Carlos.
Hay que tener mucho cuidado con las condiciones, como las explicó. Los criterios son absolutamente claros y los criterios no son negociables. Esos criterios tienen que cumplirse y tienen que hacerse como dice el protocolo. Debe tener dos conceptos médicos, uno de un médico de neurociencias, un médico que puede ser no de neurociencias, un médico tratante, como los intensivistas, y debe tener una prueba diagnóstica que verifique el diagnóstico, que es la presunción diagnóstica que establecemos. Para esas pruebas, pues lo más común o lo que siempre se plantea es un test de apnea. Sin embargo, como se dieron cuenta, el test de apnea tiene una serie, digamos, de contraindicaciones que debemos considerar en el momento de su aplicación. Pero hay otra serie, otra parte del armamentario de prueba diagnóstica al que podemos recurrir. Nosotros generalmente estamos recurriendo a la perfusión cerebral a través de medicina nuclear, y creo que es una prueba fidedigna y la que no nos permite equivocar en la confirmación del diagnóstico. No sé si hayan preguntas, si hayan dudas alrededor de ese tema. Muy importante el tema de la donación de órganos, porque como dijo Juan Carlos al principio, debemos garantizar o tratar de eh, mantener la perfusión de órganos vitales, sobre todo de órganos que van a ser utilizados en la posibilidad de la donación de estos órganos. Doctor Álvaro Tito levantó la mano. Aló. No, solo para comentar que los signos clínicos son esenciales. Lo que dice el doctor José Antonio, eso no es intercambiable, son claros, están bien establecidos. Mantener la homeostasis en esos pacientes para que se pueda hacer el test de apnea y tener cuidado cuando nos toque acudir a las imágenes, porque no todos los radiólogos o los que hacen las imágenes se comprometen a hacer el diagnóstico de muerte encefálica con una imagen. Nos pasó hace poco con Orlando, que se le hizo un angiotac a una paciente que ya llevaba más de 24 horas con diagnóstico de muerte encefálica y había circulación hasta el segmento M3, creo que por lo menos de la cerebral media, y nos tocó acudir a la neuroradióloga para que ella hiciera el diagnóstico de muerte encefálica, que ese angiotac era compatible con muerte encefálica a pesar de que había flujo hasta el segmento, creo que M3, creo que era de la cerebral media, y había como una ingurgitación venosa de algunas venas que es como característico de la muerte encefálica, pero el radiólogo que había leído inicialmente el angiotac decía que había perfusión, pero no se comprometió a decir que ese angiotac era compatible con muerte encefálica. Entonces nos toca tener cuidado cuando no está muy claro de pronto el daño estructural que desencadenó la muerte encefálica, pues por ejemplo cuando hay grandes hemorragias, gran edema, que nos explique eso aunado a los signos clínicos y al test de apnea, pues no hay problema. Ya cuando no hay un daño establecido que de pronto nos haga dudar, entonces nos toca acudir a las imágenes y hay que tener cuidado en este aspecto con las imágenes. Y el Doppler transcraneal que lo mencionó muy bien el doctor Hernández,
pues realmente en el cerebro exige un flujo continuo. Y cuando aumenta la presión, el flujo diastólico, que es pues el de menor velocidad, es el que primero se acaba y solo queda un pico sistólico ahí con un flujo, un pico sistólico con un flujo reverberante ahí que pues digamos que es característico de la muerte encefálica y que se acompaña de un índice de pulsatilidad alto por encima de 2, pero que tiene que ir acompañado de toda la clínica del paciente y los signos clínicos de muerte encefálica. O sea que la sola prueba probablemente no es suficiente para hacer el diagnóstico y tiene que comprobarse en todos los sitios, así sea por las ventanas temporales y occipital, pero hay que mirar que eso esté pasando en el flujo pues de todas las arterias cerebrales. Era eso lo que quería comentar. Gracias, doctor Tito. Orlando. Juan Carlos, muchas gracias por la charla. Yo quería solo dentro de la revisión, si nos podía hacer la claridad, digamos, cuando no cumplimos los prerequisitos para hacer un test de apnea, dentro de la revisión, ¿cuáles de los estudios imagenológicos que podrían en orden de precisión diagnóstica como preferirse uno sobre el otro? Y la otra es si la de electroencefalograma tendría la capacidad o la precisión diagnóstica para solo con este estudio poder realizar un diagnóstico en esos pacientes que no tenemos o no cumplimos los prerequisitos para hacer un test de apnea. Gracias. Listo, ¿qué más? Buen día, Orlando. Pues básicamente entender que si la presentación clínica está, primero tengo que tener pruebas clínicas porque la legislación las exige. Y lo otro es que tradicionalmente va a depender del centro de atención en el que yo esté y cómo esté, llamemos, protocolizado, porque como todos vimos, por ejemplo, en los centros que cuentan con tomógrafo, pues el angiotac cerebral sería la prueba de elección. Pero pues si tengo la posibilidad, como dice el doctor Rojas, de tener medicina nuclear y como ustedes vieron, que la gammagrafía tiene una sensibilidad altísima para detectar pérdida de flujo y pérdida de metabolismo, en ese orden, si tengo medicina nuclear, debería ser la parte de gammagrafía. Si no la tengo, la segunda opción es el angiotac cerebral. Ahora, el electroencefalograma sí me llamó la atención, es que tanto ni en las guías ni a nivel de la legislación lo nombran como una herramienta para diagnóstico de muerte encefálica, porque desafortunadamente tiene demasiados, llamémoslos, artefactos y situaciones que varían la toma de ese examen y la interpretación de ese examen, entonces no se puede tener en cuenta como una herramienta para hacer diagnóstico. El diagnóstico es clínico y apoyado con criterios imagenológicos, pero no electroencefalográficos, por ejemplo. Gracias, Juan Carlos. No sé si hay más preguntas o más intervenciones. Ok, entonces damos por terminada la actividad académica. Muchas gracias, Juan Carlos, y nos vemos en la actividad de mañana. Que tengan buen día.